Un gozo poder estar juntos, ¿no es cierto? Quería hacerles una consulta antes de compartir la presentación. ¿Se escucha bien? Porque en algunas oportunidades he tenido problemas con el audio, pero ahí ¿Se escucha bien, hicimos hermano? bien. Hicimos ahí, pelamos algunos cables y hicimos algunas conexiones raras. Así que, pero bien, qué bueno que se escuche bien. Entonces, voy a compartirles la presentación para que vayamos a la meditación de la palabra. Bien, entonces hoy día vamos a hablar, vamos a conversar un tema que ha sido recurrente, ¿no es cierto?, durante este tiempo. Pero la verdad, hermanos, que es un tema que que es un tema constante en nuestras vidas. Antes de que viviéramos esta pandemia, ¿no es cierto? Antes de que viviéramos esta pandemia, cada vez que se escuchaba o cada vez que en las noticias, ¿no es cierto?, aparecía alguna situación eh, trágica, por decirlo menos. Bueno, la verdad, las noticias, los noticiarios prácticamente lo único que informan son tragedias, ¿no es cierto? No son muy alentadores. Pero cada vez que aparece, ¿no es cierto?, un terremoto, un tsunami, una guerra, una hambruna, cada vez que esas cosas se van manifestando, la tendencia es de muchos es preguntarse, bueno, ¿y dónde está Dios? Y más de alguna vez, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, cuando suceden estas cosas, más de alguien viene donde uno, algunos con una duda, podríamos decir, con una duda honesta, otros con una forma más agresiva, a preguntar, y bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Bueno, hoy día quiero compartir con ustedes lo que el Señor me ha hecho meditar durante estos días, durante este último tiempo hacia mi vida también, y que está relacionado con la soberanía, que está relacionado con la soberanía. Y básicamente vamos a mirar, aquí hay un cuadrito, ¿no es cierto? Vamos a mirar, le vamos a comparar algunas situaciones. ¿Por qué? Tenemos que entender, hermanos, y aparentemente voy a empezar con la conclusión, pero es que tenemos que entender que nuestro Dios es soberano. Es soberano en las situaciones positivas, cuando nosotros estamos en algún peligro, en alguna situación de riesgo, en alguna situación incómoda, en alguna situación triste, ¿no es cierto? Y rogamos al Señor y el Señor en su misericordia, ¿no es cierto?, responde el anhelo, la petición de nuestro corazón y nos llenamos de gozo porque todo se transforma en bien. En esas situaciones, sí, claramente, ¿no es cierto?, reconocemos la soberanía de nuestro Dios. Pero cuando las situaciones son negativas, cuando estamos en una enfermedad y la enfermedad se complica, cuando estamos en una situación de necesidad y parece que las puertas de, a lo mejor para un trabajo, las puertas para poder conseguir el sustento aparentemente no se abren. Y desde nuestra perspectiva estamos viviendo una situación negativa. Dios también es soberano. Entonces, eso es súper importante que no lo olvidemos. En las distintas situaciones que vivimos en nuestra vida, siempre Dios es soberano. Siempre, en cada momento, en cada minuto. Vamos a mirar unos pasajes, la verdad que son pasajes bastante conocidos, pero meditar en este tema es súper útil porque la verdad que todo esto que estamos viviendo, uno de los factores que más se ve alterado o se ve más afectado, diríamos, y que muchas veces nos hace subir y bajar, son nuestros estados de ánimo, nuestros estados de ánimo, nuestras emociones. Y ahí es donde necesitamos aferrarnos, ¿no es cierto? Y aplicar al máximo nuestra fe. Por esto, esta instancia que estamos viviendo, estos tiempos que estamos viviendo hoy día, son, no me cabe la menor duda, para fortalecer y ejercitar nuestra fe. Nuestra fe debe ser ejercitada. Entonces, son para eso, para ejercitar nuestra fe. Vamos a ir a un pasaje, para comenzar, vamos a ir a un pasaje y vamos a ver una situación positiva, la soberanía de Dios en una situación positiva.
Y esa soberanía de Dios en una situación positiva la vemos acá en el libro de Daniel, capítulo 3. Un pasaje que ya estudiamos, ¿no es cierto? Unas semanas atrás, en los días jueves, cuando estábamos en el libro de Daniel, ya estudiamos esto. Dice, vamos al capítulo 3 ahí, a la situación de los amigos de Daniel. Y aquí dice, ¿no es cierto?, cuando Dios para ser librados del horno de fuego. Leamos, Daniel capítulo 3, versículos 16 y 17. Comenzando en el versículo 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, ¿no es cierto?, cuando fueron interrogados, cuando fueron a lo mejor increpados por el rey, por el hecho de que ellos no se inclinaban ante la estatua, ¿no es cierto?, que él había mandado construir para su propia honra, para su propia vanagloria, ¿no es cierto? Ellos le dicen, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ellos no tienen temor de responder diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No hay respuesta, no vamos a cambiar. En el fondo ellos le dijeron, rey, tú nos conoces, tú sabes cuál es nuestra postura y tú sabes lo que nosotros vamos a responder, pero lo confirmamos. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos estaban convencidos, ¿no es cierto?, de que Dios los podía librar. Dice, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí es súper interesante detenerse en este punto. Ellos estaban convencidos de que Dios podía librarlos, del horno de fuego. Y muchas veces nosotros también ante las situaciones adversas estamos convencidos y decimos, no, si Dios va a obrar. Bien, Dios quiere obrar. Y como dice su palabra, ¿no es cierto?, en el libro de los Salmos, Él quiere, muchas veces considera y toma en cuenta las peticiones, los anhelos de nuestro corazón. Pero cuando nuestros anhelos, cuando nuestros deseos son distintos a la voluntad de Dios, nosotros debemos permanecer firmes también en la fe. Firmes en la fe. Y aquí dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dios va a obrar para librarnos de tu mano, para librarnos del obrar malvado de este rey. Bien, entonces, ¿no es cierto? Hasta ahí todo bien, ellos confiados, tranquilos, bien, vamos, bien. Es una inyección de ánimo, a lo mejor, ¿no es cierto? Haría saltar de gozo esta proclama de estos hombres, ¿no es cierto? De estos siervos de Dios, haría saltar de gozo, ¿no es cierto?, a lo mejor a una congregación entera diciendo, ese es nuestro Dios, vamos, vamos. Pero veamos, ¿qué pasa cuando la situación es negativa? ¿Qué pasa si no son librados del horno de fuego? Versículo 18. Leamos el versículo 18. Y si no, el argumento y la circunstancia, la convicción de ellos es planteada inmediatamente. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nuestra fe, nuestro servicio, nuestro sometimiento, el ser siervos del Dios Altísimo, están planteando estos hombres, dice, no depende si Dios nos libra o no nos libra. Porque en cada circunstancia, Dios es soberano. Y ya sea en la vida o en la muerte, no serviremos a tus dioses, no transaremos, no nos debilitaremos, no claudicaremos en nuestra fe. Dos instancias que se viven en el mismo momento. Conocemos, ¿no es cierto?, un poco el desenlace de la historia. Dios permitió que estos hombres pasaran por el horno de fuego, pero así como ellos dijeron, ¿no es cierto?, pero Dios los libró de la mano del rey. Y ni siquiera ese horno de fuego pudo hacerles daño,
porque Dios soberanamente los protegió, soberanamente los cuidó. Ellos, tanto en la situación positiva como en la situación negativa, entendían, reconocían y descansaban en la soberanía de nuestro Dios. Maravilla, qué maravilla la fe, ¿no es cierto? Una fe para imitar de estos tres hombres, estos tres siervos de nuestro Dios ahí en el Antiguo Testamento. Bien, pero veamos otra situación. Ahora vámonos al Nuevo Testamento y vamos a mirar acá una situación, un ejemplo que se nos da. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 11, el libro de Hebreos, el capítulo 11 está considerado, está conocido, ¿no es cierto?, como el capítulo de la fe. Bueno, veamos qué nos muestra este capítulo con relación a situaciones positivas sobre la soberanía de nuestro Dios. Dice, Hebreos 11, vamos a leer desde el versículo 32 al versículo 34. ¿Y qué más digo? Ahí, ¿no es cierto? Plantea la duda el escritor, dice, ya había hablado, en los versículos anteriores había hablado de Noé, había hablado de Abraham, había hablado de Moisés, ¿no es cierto? Había hablado de grandes hombres de la fe, y dice ahora, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, uno de los jueces, ¿no es cierto?, que obtuvo una victoria con un pequeño ejército, con 300 hombres, obtuvo una victoria sobre un ejército de miles de soldados. De Barak, otro de los jueces. De Sansón, otro de los jueces. De Jefté, otro juez de Israel, ¿no es cierto? De David, ¿no es cierto?, el pequeño que con una piedra mató a un gigante. Perdón, así como de Samuel y de los profetas, de los grandes siervos de Dios, las proezas que Dios ha hecho, ¿no es cierto? Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en la batalla. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Entonces dice, ¿qué más vamos a hablar? Aquí está el ejemplo. Grandes hombres que por su fe salieron victoriosos en cada situación negativa que vivieron. Salieron victoriosos frente a la adversidad y Dios mostró su poder y Dios fue soberano. ¡Qué bien! Dios es soberano. Hermanos, la verdad es que no nos cuesta reconocer la soberanía de Dios cuando las cosas desde nuestra perspectiva van bien. Reconocemos la sabiduría de Dios, disfrutamos de su misericordia, disfrutamos de su amor, disfrutamos muchas veces incluso de los milagros que Él hace, porque nuestro Dios es un Dios de milagros, Él hace milagros. Pero cuando las cosas van mal, a nuestra vista, cuando humanamente las cosas no van como nos gustaría. Bueno, acá tenemos también otros pasajes. Aquí en el mismo libro de Hebreos, los versículos 36 y 37 nos muestran otra realidad. Nos muestran una realidad distinta. Dice, otros. Y estos otros también eran hombres de fe. También eran hombres de fe. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La verdad es que escuchar esta descripción, escuchar este pasaje, leerlo así, a primera vista como que nos deja, pero esto como que no encaja, ¿no es cierto?, con un Dios soberano. Hermanos, esto encaja, esto calza perfectamente en la soberanía de nuestro Dios, porque Dios nunca ha perdido el control. Dios nunca ha perdido el control, Dios nunca ha sido sorprendido por nada.
Nada le ha sorprendido, nada le ha causado sorpresa, porque Él es absolutamente soberano. Entonces, este pasaje que acabamos de leer, ¿no es cierto? Este pasaje que está ahí, que ustedes están viendo, sí, encaja perfectamente con la soberanía de Dios. Desde nuestra perspectiva humana, parece que es un pasaje negativo, parece que es un pasaje poco optimista, parece que no son situaciones agradables las que aquí se describen, pero desde una perspectiva humana. Hermanos, desde la perspectiva de nuestra fe, este pasaje descansa y muestra la soberanía de nuestro Dios. Dios también es soberano en la adversidad. Dios también es soberano cuando las cosas aparentemente no van bien. Y nosotros debemos descansar en su soberanía cuando en nuestras vidas está sucediendo eso. Cuando en nuestras vidas vemos que a lo mejor las cosas se están saliendo de control, Dios es soberano. No están escapando al control de Dios. A lo mejor a mi control pueden escapar. A mí, que soy limitado, a mí que tengo falencias, a mí que tengo capacidades restringidas, a mí que estoy contaminado, ¿no es cierto?, con el pecado, a mí que no lo sé todo, que no lo veo todo, que no lo puedo hacer todo, que no tengo toda la inteligencia, que no tengo toda la sabiduría, que no tengo todas las capacidades. Por supuesto, para mí, que tengo límites, las cosas se pueden salir de control. Pero para aquel que no tiene límites, para aquel que es todopoderoso, para aquel que todo lo sabe, para aquel que todo lo conoce, para aquel que todo lo hizo, para aquel que todo lo creó, no hay límites. Nada se sale de su control. Absolutamente nada se sale de su control. Ahora, ya habiendo planteado, ¿no es cierto?, estas instancias y entendiendo, hermanos, que tanto en las cosas positivas, situaciones positivas, cuando hablamos de eso, hablo, ¿no es cierto?, desde nuestra apreciación, las situaciones positivas o las situaciones negativas, Dios es soberano, debemos recordar lo siguiente: cuando la soberanía de Dios es alcanzada por la duda, y eso es en nuestras vidas, cuando en mi vida la soberanía de Dios es puesta en duda, yo debo recordar, son las obras de Dios las que la fortalecen. Son las obras de Dios las que manifiestan y deben revitalizar la confianza en la soberanía divina. Cuando tengo dudas, todos hemos tenido dudas. Yo he tenido muchas veces dudas de la soberanía de Dios. Sí, no me enorgullece, es vergonzoso, pero es la realidad. Pero cuando las dudas llegan a mi corazón, ¿qué debo hacer como hijo de Dios? Cuando las dudas aparecen en mi mente, en mis emociones, debo recordar las obras de Dios, porque son las obras de Dios las que fortalecen y confirman su soberanía. Miren, vamos a leer un pasaje en el libro de Job, donde Dios lo que hace, Dios enfrenta a quienes están poniendo en duda su soberanía, los enfrenta haciéndole algunas preguntas muy simples, pero preguntas que demuestran que solo Dios tiene la capacidad de ser soberano. Vamos al libro de Job, capítulo 38, y vamos a leer los versículos 4 al 6. Y hermanos, solo a modo de un dato, quiero comentarles que los capítulos 38, 39 y 40 del libro de Job hacen una descripción tan maravillosa de la creación que Dios hizo, de esa creación que está narrada también ahí, ¿no es cierto?, en Génesis capítulo 1, capítulo 2. En estos capítulos, capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40 del libro de Job, Dios da una descripción, Dios da unos detalles de la creación maravillosos, en los cuales Él muestra su poder y su soberanía. Y lo que hace Dios aquí pregunta, y la verdad que la pregunta
si bien el diálogo es de Dios con Job, la pregunta va direccionada, va intencionada a los amigos de Job que estaban poniendo en duda. Estaban poniendo en duda la naturaleza, estaban poniendo en duda el actuar del Dios soberano, porque ellos no entendían, porque ellos juzgaban a Job y no entendían de que Dios en su soberanía estaba actuando. Y Dios responde y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Hoy día todos se preguntan y muchos, ¿no es cierto?, andan buscando, inventando, porque esa es la verdad, inventando teorías de cómo comenzó la vida, cómo comenzó el universo, en una explosión, en un Big Bang y todas esas cosas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el ser humano cuando Dios fundó la tierra? El ser humano no estaba. Dios en su absoluta misericordia, en su absoluta soberanía, Él estaba actuando. Él formó todo y después, en una creación ya culminada, en una creación ya perfeccionada, en una creación que funcionaba de manera perfecta, ¿no es cierto? Como una buena máquina ahí perfectamente armada, Dios pone al hombre para que disfrute de esa creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, dice Dios. A ver, si eres tan capaz, ¿dónde estabas tú? Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿quién ordenó? ¿Quién determinó cuánto va a medir? ¿O quién extendió sobre ella el cordel para tomar medidas, ¿no es cierto? ¿Quién le tomó nivel? ¿Quién lo hizo? ¿Quién ordenó todo de esta maravilla tan perfecta? Hermanos, vivimos en el único planeta de nuestro sistema solar. Yo sé que los científicos dicen que hay muy lejos, ¿no es cierto? A mucha distancia. Según ellos dicen que hay planetas capaces o similares a la Tierra de soportar la vida, pero nosotros en nuestro sistema solar vivimos en el único planeta preparado con las condiciones de albergar vida. Estamos a la distancia ideal, a la distancia justa, a la distancia óptima del Sol. Si tuviéramos un poquito más cerca, nos quemaríamos. Si tuviéramos un poquito más lejos, nos moriríamos de frío, estaríamos congelados. Vivimos a la distancia justa. Tenemos un satélite natural, una luna, que está a la distancia justa de la Tierra. Porque la luna, ¿no es cierto? Dios en su soberanía creó la luna y le hace a la luna administrar de cierta manera, ¿no es cierto?, lo que son las mareas, la marea alta, la marea baja. Una luna más cerca sería caótico para las mareas, tsunamis y esas cosas. Una luna más lejana también sería caótico. Está todo en el lugar y en el punto preciso. Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Sobre qué descansa la Tierra? En el universo, ahí en el aire, flotando, ¿no es cierto?, en este universo. Las fuerzas de atracción entre un planeta y otro. Todo eso es soberanía de Dios. Todos esos detalles no son casualidad, porque es imposible que sea casualidad. Antiguamente, ¿no es cierto?, se hablaba del titán Atlas que sostenía la tierra, ¿no es cierto?, sobre sus hombros. Hay otras culturas, ¿no es cierto?, que hablan que la tierra descansa sobre unos elefantes y esos elefantes descansan sobre una tortuga y esa tortuga, y así. Cuando aparece algo, hay que buscar otra cosa que sostenga. Hermanos, todo apunta a la soberanía de Dios. ¿Quién puso su piedra angular, refiriéndose a la tierra? ¿Quién puso la primera piedra? Claramente a todas estas preguntas y a todas las otras preguntas que se narran en estos capítulos de Job, la respuesta siempre es una sola: Dios. Solamente tienen una respuesta y esa respuesta es Dios. Dios es absolutamente
absolutamente soberano. Dios es absolutamente soberano. Ahora, las obras de Dios deben hacernos recordar quién es Dios y quién debe ser en nuestras vidas. Cuando miramos las obras de Dios, no nos puede caber duda de quién es. Pero junto con eso, debemos reconocer y debemos en humildad darle el lugar que Él debe tener en cada una de nuestras vidas. Hermanos, Dios es absolutamente soberano y debe ser absolutamente soberano en mi vida y en la tuya. No solo debe ser, no solo soberanía sobre lo que existe, no solo soberanía sobre la creación, Él debe ser soberano sobre mi vida y sobre la tuya. Él debe ser la autoridad máxima en mi vida y en la tuya. Porque no hay nadie mejor que Él. No hay nadie más capaz para dirigir mi vida y la tuya que Dios. Ni tú ni yo somos los mejores directores de nuestra vida. Solo Dios. Y veamos, déjame mostrarte un pasaje. Veamos acá en el libro de Mateo una situación que vivieron sus discípulos junto a él, ¿no es cierto? Vamos a leer acá en Mateo capítulo 8, perdón. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 27. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, dice, ¿no es cierto?, que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Esa es a simple vista, ¿no es cierto?, podríamos decir que esa es una frase de fe. Ellos reconocen, aparentemente, reconocen, ¿no es cierto?, la capacidad de nuestro Dios, reconocen la capacidad del Señor Jesucristo, su soberanía, su poder, y recurren a Él. Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, ¿qué es lo que hace Él? Reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Nuestro Señor Jesucristo muestra su poder, muestra su soberanía, haciendo algo que nadie tiene la capacidad de hacer. Reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hermanos, reprendió. Nadie tiene control sobre el clima. ¿Tenemos control sobre el clima? No, no tenemos control. Porque cuando dicen que va a llover, ¿qué pasa? Sale el sol. Cuando dice que va a salir el sol, llueve, etcétera. Es súper complicado. Y tratan, ¿no es cierto? Han inventado distintos instrumentos para medir la velocidad del viento, la humedad, y en función de eso van determinando, sí, pues sí, pero siempre es algo referencial. Los pronósticos meteorológicos, ¿no es cierto? Siempre son algo referencial, solamente referencial. Pero después de que nuestro Señor Jesucristo actuó, después de que nuestro Señor Jesucristo mostró su soberanía, dice versículo 27, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Y aquí quiero que meditemos en una situación. ¿Qué es lo que le habían pedido los discípulos al Señor Jesucristo ahí en el versículo 25? ¿Qué es lo que le habían pedido? Señor, sálvanos, dijeron ellos, ¿o no? Señor, sálvanos. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Les salva. Calma. El Señor Jesucristo elimina
aquello que es lo que estaba produciendo el temor. ¿Qué era lo que estaba produciendo el temor? ¿Cuál era la amenaza para estos hombres? La tormenta, la tempestad, el mar embravecido, el viento bravo, el viento fuerte. Ellos pidieron ser salvados y el Señor Jesucristo saca, elimina el agente que produce el temor. ¿Y qué sucede con ellos? Se sorprenden. ¿No es esto lo que ellos estaban pidiendo? ¿No fueron ellos al Señor Jesucristo buscando esto? Buscando salvación, buscando protección para su vida. Y cuando Dios obra, cuando el Señor Jesucristo obra, ¿qué pasa en ellos? Se sorprenden, se cuestionan, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Hermanos, cuando Dios obra, cuando Dios actúa, así como lo actuó nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios manifiesta su soberanía, si a nuestro corazón aparecen preguntas de duda, estamos en un grave error, porque eso quiere decir que no conocemos aún al Dios que es nuestro Padre. Cuando aparece una pregunta, cuando aparece una duda después de la obra de Dios, quiere decir que nosotros estábamos dudando de su capacidad, dudando de su soberanía, dudando de su poder, dudando de lo que Él es. En cambio, si aparece a lo mejor una pregunta, una exclamación de admiración, qué distinto hubiera sido que estos discípulos hubieran dicho, mira qué maravilla es el nuestro Señor, mira qué admirable nuestro Señor, cómo Él tiene poder. Eso es admiración, pero aquí hay duda. Ellos todavía no conocían al Señor, todavía no entendían. Y es verdad, tenemos limitantes, no lo vamos a entender, pero nuestra fe, hermanos, debe prevalecer y no debe hacernos dudar. Nuestra fe no debe hacernos dudar de la soberanía y de las capacidades de nuestro Dios. Es por eso, hermanos, que hoy día esto cobra vital importancia, porque cuando nuestras luchas, cuando nuestra vida, cuando vemos el peligro porque hay una enfermedad, cuando vemos que nos sentimos atrapados porque no podemos salir, cuando vemos que nuestros ánimos se están decayendo porque la verdad es que estoy deprimido, porque estoy encerrado en mi casa. Hermanos, Dios es soberano. Y nuestra fe debe cubrirse con eso. Nuestras vidas deben ser cubiertas con esa soberanía de nuestro Dios. Debemos correr a cobijarnos cuando viene la ansiedad, cuando viene el temor, cuando no sé lo que me pasa, pero me siento mal, no sé lo que sucede. Debo correr a cobijarme a los brazos de Dios, porque solo debajo de sus alas estamos seguros y porque Él es soberano absolutamente en toda circunstancia y en todo tiempo. Hermanos, quisiera plantearte un desafío, porque es el desafío que Dios me planteó a mí. Es el desafío que ha venido a mi vida. Nunca más. El desafío es fortalecer la fe para que nunca más a mi vida venga esta pregunta. ¿Qué hombre es este? ¿Pero cómo? ¿Cómo Dios pudo obrar para que nunca más venga la duda y descanse en la soberanía? Pueda tener la soberanía de Dios, pueda descansar en que ya sea en la muerte o en la vida, Dios es soberano. Y pueda entender y pueda vivir ese pasaje, ¿no es cierto?, ahí del libro de Romanos que dice que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Siempre, en la vida o en la muerte, estamos bajo las alas de nuestro Dios. Amados hermanos, Dios es total y absolutamente soberano. Para concluir, os invito a que leamos un pasaje en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, porque aquí hay una declaración importantísima de nuestro hermano Pablo, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, dice:
Por lo cual, el apóstol Pablo está aquí a portas de terminar su carrera. Él ya ha evangelizado, él está preso en Roma, a punto de ser ejecutado. Ya no hay, aparentemente ya no hay para él más chance. Él antes había estado preso en Roma, sí, había sido liberado. Ahora, no. Antes, ahí en el libro de los Hechos, vemos, había estado preso en Filipo, fue liberado. Ahora, aparentemente parece que ya Dios no iba a obrar de la misma manera. Pero aunque Dios obrara de manera distinta, el apóstol dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. No tengo dudas de quién es mi Señor. No tengo dudas de la capacidad. No tengo dudas de la soberanía. No tengo dudas del poder. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque yo sé a quién he creído, con firmeza, con certeza, con convicción completa, es capaz de decir el apóstol Pablo. En la cárcel, en una situación negativa para su vida, aparentemente. Yo sé a quién he creído. Yo sé quién es mi Señor. Yo sé quién es mi Salvador. Yo sé quién es mi Dios. Y sé que la vida eterna que Él me ha prometido es veraz, es real. Y que si no estoy en este mundo, si dejo de estar en este mundo, sé que voy a su morada, sé que voy a su presencia, porque es lo que Él me ha prometido. Y si quedo acá, sé que debo quedar acá para ser un siervo, para ser un obrero, para dejar que su Espíritu Santo guíe y gobierne mi vida. Que Él sea el soberano completo y absoluto de mi vida. Hermanos, la pregunta nace por sí sola. ¿Tienes certeza? ¿Sabes a quién has creído? ¿Conoces realmente en quién has creído? O cuando Dios ha obrado en tu vida, cuando Dios obre en tu vida en el futuro, también vendrán las dudas, también te sorprenderás diciendo, pero ¿cómo hizo esto? Admiración siempre. Duda, hermanos, duda no deberíamos tener. Admiración siempre, duda nunca. Que ese sea el desafío para nuestras vidas, que ese sea el propósito, que ese sea el objetivo. Admiración siempre, porque es maravilloso nuestro Dios. Duda nunca, porque Él es absolutamente soberano. Oramos. Amado Padre, alabamos tu nombre. Nos gozamos de ser privilegiados, de tenerte como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Señor. Nos gozamos al mirar lo privilegiados que somos, mirando cada bendición que tú has traído a nuestras vidas. Admiramos tu amor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, gracias por amarnos, por pagar el precio, por darnos el don de la vida eterna por medio de la fe, porque no somos capaces de obtenerlo por nuestros propios méritos. Pero también gracias por esa paciencia infinita y eterna que nos tienes
porque cada vez que dudamos, nos tratas con cariño, nos tratas con amor y nos estimulas a volver a confiar, a volver a creer, a volver a fortalecer nuestra fe en ti. Gracias, Señor, por esa vida eterna que nos has regalado, que es segura, porque descansa también en la maravillosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Padre, hemos sido desafiados, hemos sido motivados. Tu palabra siempre, siempre nos estimula al crecimiento, nos estimula a fortalecer nuestra fe, nos estimula a avanzar, nos estimula a seguir adelante. Te pido, Señor, que fortalezca nuestras vidas, que la enseñanza que tú has traído a cada uno de nuestros corazones, ánimo a lo mejor a alguno de nuestros hermanos, aliento a otros, Señor, reprensión, a lo mejor, ¿por qué? No, también a alguno de nosotros. Cada enseñanza, cómo tú has trabajado, cómo tu Espíritu Santo ha trabajado en cada uno de nuestros corazones. Que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino que nos esforcemos, nos desafiemos y nos animemos los unos a los otros a poner en práctica lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos has recordado en esta mañana. Alabamos tu nombre, te honramos porque eres digno de ello y descansamos en las maravillas de las bendiciones que nos das y en la maravilla de tu inmensa e infinita y absoluta soberanía. Alabamos tu nombre y te damos gracias por este tiempo de comunión que hemos podido disfrutar, orando en los méritos de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.